Buenos días. Vamos a hablar sobre las bases de datos. Primero vamos a definir qué es una base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos relacionados y almacenados para un propósito particular con una estrategia lógica. Las bases de datos es igual a una estructura más datos. La organización pues va a depender de las consultas que se piensen realizar, así como pues el diseño de cada uno de los desarrolladores. ¿Qué características debe de tener una base de datos? Las bases de datos deben de tener prácticamente tres características. La primera de ellas va a tener proveedores de recursos, es decir, va a haber un centro de investigación o organizaciones donde van a mantener esa base de datos, las van a actualizar y van a irle dando mantenimiento y cambiando las funciones dependiendo de las necesidades, pues, de los usuarios. En cuestión de bases de datos biológicas, pues tenemos las bases de datos los proveedores del NCBI y de la EBI. NCBI pues es de Estados Unidos y la EBI es europea. También vamos a tener bases de datos. Esas bases de datos van a contener una información diversa, que puede ser tan básica o especializada. Y va a haber herramientas. Eso es una gran característica de las bases de datos, porque una base de datos no es información guardada, ¿no? Una buena base de datos nos va a generar, nos va a proporcionar herramientas para que nosotros podamos encontrar la información de la base de datos de una forma rápida. Podemos contrastar, en este caso, las secuencias de proteínas, secuencias de aminoácidos y también podemos exportar la información. Entonces, esas son las tres herramientas básicas para una base de datos. Con esto, una base de datos no es tenerla, yo puedo descargar la información del NCBI y tenerla en un disco duro, en mis computadoras, pero si no tiene esas herramientas para poder acceder a la información, yo no he generado una base de datos, ¿no? ¿Cuáles son las clases de bases de datos? Bueno, podemos clasificar a las bases de datos dependiendo de varias cosas. Una de ellas es el grado de confianza. La confianza se refiere, hay bases de datos que van a tener un grado de confianza alto, es decir, que los datos ya están confirmados biológicamente. En este caso se le llaman bases de datos curadas. También va a haber bases de datos no curadas. Estas bases de datos no curadas, bueno, son aquellas que van a tener resultados parciales, van a tener información de procesos automáticos, pero también va a tener pues información que ya está confirmado biológicamente. También vamos a tener bases de datos redundantes. Eso se refiere a redundantes que tanto estas bases de datos van a tener información repetida o no. Entonces las no redundantes pues van a tener datos que no se repiten dependiendo de un criterio, ¿no? Y las redundantes pues puede haber secuencias repetidas. También podemos clasificarlas dependiendo de la utilidad, ¿no? Como búsquedas de información, búsquedas, por ejemplo, de homólogos, búsqueda de patrones, realizar predicciones, ¿no? Entonces tenemos varios tipos de bases de datos. En el caso de proteínas, pues ya conocemos algunas bases de datos, pues que son clásicas, ¿no? Como cuáles, pues tenemos la base de datos del NCBI, que es la base de datos que creo que todos conocemos, ¿no? Esa base de datos del NCBI, pues en realidad es una metabases, ¿no? Vamos a tener diferentes bases de datos. Entre ellas, pues vamos a tener, por ejemplo, una base de datos de dominios conservados, de genes, genomas, proyectos, incluso bases de datos para buscar
información, ¿no? Como la base de datos PubMed, bases de datos de libros, ¿no? Entonces tenemos aquí una gran cantidad de información que nosotros podemos ir accediendo, ¿no? Por ejemplo, PubMed, PubChem, en este caso, por ejemplo, el de proteínas, que sería la base de datos que nosotros por ahora pues nos interesa, ¿no? Esta base de datos de proteínas pues sería la que nos interesa en este caso. Pero vamos a tener una gran cantidad de bases de datos en el NCBI, ¿no? Entonces, y además esa metabase de datos se caracteriza de ser gratuita, ¿no? La información que nosotros tenemos es de forma gratuita, ¿no? Entonces aquí eso es muy importante porque nosotros no necesitamos una clave o algo, entonces está de libre acceso, ¿no? Entonces, ¿cómo buscamos en la base de datos? Bueno, por ejemplo, vamos a buscar una secuencia, ¿no? De proteínas. Vamos a poner SARS-CoV-2. Ajá. Vamos a poner la proteína Spike. ¿No? Entonces, pues ya ponemos el nombre y pues nos va a decir, pues el gen, bueno, en este caso la S es el tipo de abreviatura que se le da a la proteína Spike. Y bueno, es una proteína de superficie, es una glicoproteína, se encuentra en la superficie. Y aquí vamos a tener diferentes secuencias de proteínas. Y por ejemplo, aquí, bueno, tenemos una gran cantidad de secuencias, ¿no? Vamos a tener una gran información. Esta base de datos no es curada. Tampoco es una base de datos no redundante, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener secuencias que probablemente sean las mismas. Incluso vamos a tener secuencias parciales, secuencias que han sido de una forma construidas sintéticamente, por expresión de vectores, o sea, vamos a tener una gran diversidad de información, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, incluso como muchas bases de datos van a estar conectadas a otras bases de datos, el NCBI va a tener una diversidad. Eso cuando hablamos de cadena C, cadena B, cadena A, la proteína Spike, pues una proteína trimérica, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que está pasando? Esta cadena C y esta cadena B, si nosotros observamos la clave de acceso, aquí la clave de acceso es una clave de acceso de otra base de datos, que es la base de datos PDB que vamos a observar. Y pues vemos cómo se va relacionando, ¿no? Se van ahí, están en conjunto, ¿no? Entonces, nosotros si queremos saber, bueno, cuál es la secuencia de esta proteína, pues podemos, de este cristal, pues podemos observar, pues, cuál sería la secuencia para cada una de las cadenas de ese cristal con esa clave, ¿no? Entonces, esta base de datos, pues, es muy útil porque vamos a tener una información variada, ¿no? Incluso, por ejemplo, quiméricas, no es toda la secuencia. Entonces vamos a tener una diversidad, ¿no? Incluso, por ejemplo, aquí pues es sintética, aquí ya aparece pues un organismo, probablemente ahí fue donde se sintetizó, tendríamos que revisar porque está esta información entre paréntesis, ¿no? Entonces vamos a tener una gran cantidad. Por lo tanto, si nosotros queremos revisar y poder decir, bueno, ok, ¿cuál escogemos de todas estas secuencias? Pues tendríamos primero que hacer una búsqueda pues avanzada y ir conociendo el tipo de base de datos, ¿no? Ahora, también tenemos aquí, por ejemplo, los diferentes, en dónde se hizo esta búsqueda, ¿no? Como les comentaba, de la base de datos PDB. Esta es una base de datos del NCBI que son secuencias de referencia. A esto se refiere, son secuencias con un alto grado de confianza.
De todas las secuencias que están en esta base de datos de Protein, vamos a tener una base de datos que nos va a decir, ok, esas son secuencias de referencias, van a tener un grado de confianza. No van a ser parciales, no van a ser sintéticas, o sea, van a tener un grado más de confiabilidad. Y tenemos, por ejemplo, la base de datos UniProt, que también es una muy buena base de datos. Y en sí vamos a tener diferentes tipos, ¿no? Los organismos que se presentan, ¿no? En animales, plantas, en virus. Entonces, aquí yo no especifiqué. ¿Ah? Yo aquí no especifiqué qué cosa era, ¿no? Yo nada más puse, búscame en esta base de datos este nombre Spike y SARS-CoV-2. Mientras aparezca cualquiera de esas dos, muéstrame. No necesariamente es del virus, de SARS-CoV-2 y puede ser que haya otras combinaciones. Entonces, yo aquí no estoy haciendo una búsqueda avanzada, estoy haciendo una búsqueda simple donde pongo nombres y pues me va a generar una mayor cantidad de información, ¿no? Sin embargo, si nosotros nos vamos a la parte de avanzado, pues vamos a encontrar filtros, ¿no? Filtros que nos van a ayudar a buscar la secuencia de nuestro interés, ¿no? En mi criterio personal es primero hacer una búsqueda simple para ver qué información hay en esta base de datos y ya de ahí irnos viendo, bueno, ok, esta base de datos, esta información hay, ¿no? El NCBI es la base de datos que tiene más información. Va a haber una gran cantidad de información tanto para proteínas como ácidos nucleicos. Entonces, yo les recomiendo que cuando es un organismo, pues no tan común, alguna especie ahí de bacterias o muchos investigadores pues tienen a investigar organismos muy peculiares que pues por moda, por dificultad de poder replicando no hay tantas secuencias, ¿no? Entonces, eso es una forma de hacer la búsqueda, ¿no? Bueno, entonces yo aquí me aparece qué tipo de búsqueda voy a ir a hacer, con qué filtros y, por ejemplo, el historial, ¿no? Yo aquí el historial me dice, ok, he buscado esta palabra, pero no es el ítem, ¿no? Yo puedo agregarlo a mi filtro y decirle, ok, búscame esto, ¿no? Sin embargo, pues aquí yo no le estoy dando ningún filtro. Entonces yo aquí, por ejemplo, voy a poner SARS-CoV-2 y aquí ya me aparece qué tipo, ¿no? Por ejemplo, autores, proyectos, una gran cantidad de información, ¿no? Por ejemplo, el organismo, peso molecular, incluso, por ejemplo, número de páginas, o sea, una gran cantidad de información, ¿no? Incluso el journal, quisiéramos buscar un artículo, o sea, va a haber una gran cantidad de información, ¿no? Entonces nosotros pondríamos, por ejemplo, organismo, ¿no? Y vamos a poner aquí, por ejemplo, protein, ¿no? Ujú. Entonces, pues tenemos aquí de una gran cantidad, vamos a observar pues cuánta información se va a filtrar, ¿no? Y bueno, aquí no nos coloca que, bueno, no hay nada, ¿no? Entonces ahorita veríamos pues, cuál es el problema, porque pues algo no he encontrado de forma adecuada, entonces nosotros no lo hemos indicado, ¿no? Por ejemplo, aquí si yo le pongo SARS, me ha colocado pues ya los organismos, ¿no? Pero aquí yo no estoy especificando qué tipo de organismo es, aquí es cualquier coronavirus SARS, ¿no? Incluso hay secuencias de diferentes países, ¿no? Entonces aquí habría que ver, por ejemplo, a qué organismo es, ¿no? Por ejemplo, esta que dice que es de Shanghái, es del 2004, supongo que es de SARS-CoV-2, perdón, de SARS-CoV-1. Entonces aquí vamos a tener
una gran cantidad. Bueno, yo quiero buscar de SARS-CoV-2, entonces voy a observar cómo sería la clasificación en este caso para mi organismo. Aquí es muy importante que, bueno, uno va a ir viendo cómo está anotado es ese organismo. Por eso es importante que nosotros le echemos un vistazo primero a, a la información que hay, ¿no? Por ejemplo, aquí pues no nos muestra nada. Entonces vamos a ir buscando. Aquí como estamos buscando palabras, si no las encuentra, pues nos va a decir ok, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya, si nosotros vemos aquí, por ejemplo, nos está diciendo de aquí es relativo al organismo 2. Entonces vamos a buscar que nos diga coronavirus. Entonces nosotros aquí podemos, no, no nos pone nada. Entonces, por ejemplo, me voy a regresar a avanzado. Y voy a agregar pues la cantidad, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en SARS solamente me pone 8 ítems, ¿no? Entonces aquí habría que ver por qué razón no me está agregando los organismos que yo quiera, ¿no? No me está encontrando SARS-CoV-2, entonces pues tendríamos que checar cuál sería el nombre, ¿no? Por ejemplo, aquí virus, pues aquí me pone pues 8 ítems, ¿no? Entonces yo aquí voy a poner, para poder encontrarlo, voy a poner solamente el nombre de la proteína y así observar posiblemente cuál es el nombre, ¿no? Y aquí observamos que la proteína Spike pues se va a encontrar en diferentes tipos, ¿no? Incluso un virus que causa diarrea, ah, en coronavirus de aves, y vemos aquí, esto es parcial, es una secuencia incompleta, ¿no? Entonces aquí podemos ir nosotros observando, pues, cuál sería el nombre de los diferentes, por ejemplo, coronavirus de, del ganado bovino. Entonces vamos a tener diferentes tipos, ¿no? De información que a nosotros nos va a ir ahí como que dando pauta de pues cuál sería el nombre, ¿no? Entonces yo puedo ir buscando y así sucesivamente pues de diferentes organismos, ¿no? Entonces, pero no solamente nos va a servir, por ejemplo, para hacerla, por ejemplo, aquí hay muchas secuencias que son parciales. En avanzados no solamente tengo que agregar, por ejemplo, voy a agregar solamente este ítem, que es la proteína Spike, que sean virus, y además voy a agregar aquí not. ¿Qué condición quiero que no haya? Entonces yo aquí voy a poner, yo no quiero secuencias parciales. Entonces me va a eliminar aquellas secuencias que sean parciales. Entonces yo aquí ya estoy eliminando esas secuencias que pues son parciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo los organismos que hay, ¿no? Por ejemplo, con esta búsqueda, pues yo ya encontré, por ejemplo, virus de diarrea, del ganado, coronavirus tanto de aves, del ganado bovino, MERS, coronavirus de perros, de murciélagos, de felinos, alfa coronavirus. Entonces aquí vamos a tener una gran cantidad de información, ¿no? Entonces aquí pues ya podemos nosotros ir viendo pues cuál sería pues las diferentes virus que hay. Entonces nosotros aquí podemos ir revisando cada uno de estos pues virus, ¿no? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos descargar secuencias
de esta búsqueda, quisiéramos hacer un alineamiento en el cual pues queremos saber cómo ha evolucionado la proteína Spike en diferentes organismos, no solamente en SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, sino en diferentes adenovirus, en diferentes coronavirus, coronavirus, incluso, por ejemplo, este virus de la diarrea, ¿no? Que causa diarrea, pues ¿cuál sería, no? Incluso, por ejemplo, aquí hay una explicación de por qué algunos variantes del virus de SARS-CoV-2, pues no eran en vías respiratorias, ¿no? Sus síntomas, sino había muchos síntomas sobre gastrointestinales, ¿no? Causaban diarrea o alguna enfermedad, ¿no? Ahora, aquí solamente estamos haciendo la búsqueda, ¿no? Como pueden observar y repasando, nosotros podemos decir, ok, no quiero que sea la proteína Spike en virus, que no sean secuencias parciales, pero además yo aquí estoy poniendo una connotación de no quiero ese tipo de organismo, ¿no? Entonces, yo puedo ir haciendo mis combinaciones de acuerdo a qué tanto yo quiera. Ahora, también puedo yo decir, ok, quiero una condición o la otra. Entonces aquí tenemos condicionales, ¿no? Uno que es, quiero que tenga estas características y las 3 o 5 características que yo haya notado con AND se tienen que cumplir, ¿no? O sea, es una condición que se cumpla. O puede ser una u otra, ¿no? Mientras se cumpla una de las dos, no pasa nada, ¿no? O sea, búscame una u otra y esas son mis dos condiciones, ¿no? Y no quiero que exista o que esté en esta condición, ¿no? Entonces vamos a tener una gran cantidad de información que nosotros podemos ir analizando, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a ir agregando información. Ahora, yo aquí, por ejemplo, voy a limpiar el filtro, ¿no? Porque no me interesa agregar este filtro, entonces yo aquí ya estoy agregando, estoy eliminando, pues todo eso. Voy a limpiar todo. Entonces voy a limpiar aquí toda la información. Y bueno, ahora, ¿qué más necesitamos? Nosotros ya vamos a suponer que vamos a seleccionar de la base de datos de UniProt una secuencia, ¿no? Y aquí, bueno, aquí ya se agregó un filtro, por ejemplo, aquí, ¿no? Vamos a checar esta. La primera que nos aparece y de qué es, bueno, es de una especie de virus, y vamos a tener aquí pues información de una proteína, ¿no? Vamos a eliminar este filtro y vamos a poner de nuevo proteína Spike. Y vamos a escoger pues la primera, ¿no? Coronavirus. Y bueno, vamos a escoger mejor una secuencia de referencia, ¿no? De la base de datos. Vamos a clasificar. Aquí ya filtramos que solamente las secuencias que son de referencia me las va a mostrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a escoger esta. Vamos a tener diferentes virus, hepatitis y bueno, aquí, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar, pues va a haber un nombre, el nombre completo de la proteína, el organismo en el cual pertenece esta proteína, un ID. Este ID es la clave, pues como la INE, el CURP, ¿no? ¿Cuántas secuencias son de aminoácidos? ¿Cuándo fue ingresada a nuestra base de datos? Si hay algún proyecto. Esta secuencia de referencia liga a una secuencia de nucleótidos. Entonces, esta secuencia, esa es la secuencia de nucleótidos que va a codificar, ¿no? Y bueno, aquí tenemos otra vez el organismo.
Aquí se desglosa pues el tipo de familia y toda la clasificación de este organismo, cuántos residuos contiene, los artículos que están ligados a esta información, el link de la base de datos PubMed, otras referencias. Entonces vamos a tener información que nos valide que esta es la secuencia que nosotros pues es tal cual, ¿no? Entonces abajo nos va a poner una secuencia, nos dice, bueno, va a medir cuántos aminoácidos tiene el huésped o el hospedero, en este caso pues es el humano, y pues va a generar pues lo que es SARS, ¿no? La taxonomía, en donde se encontró, ¿m? Y pues cuál sería el producto de nuestra secuencia. En este caso pues es una proteína, la proteína Spike, el peso molecular, y aquí nos va a hacer una clasificación de dominios, sitios, regiones que son importantes. El hecho aquí va a depender mucho de la secuencia o sí, de la secuencia de la proteína que nosotros estamos estudiando. No todas las secuencias de proteínas van a tener la misma información, todo va a depender qué tanto se haya estudiado, si es una proteína intrínsecamente desordenada o es una proteína estable que nos permite poder analizar a detalle cuál es la, las regiones o los dominios, ¿no? Incluso, por ejemplo, hace 2 años, cuando inició lo de SARS-CoV-2, pues eso fue una evolución, ¿no? Eh, el SARS-CoV-2 tiene diferentes dominios y pues todavía no se habían identificado bien cuáles serán las regiones, los dominios, el péptido señal. Entonces toda esta información se fue actualizando conforme los investigadores iban analizando la secuencia, iban revisando y observando cuáles serían esos dominios funcionales de la proteína, ¿no? Y de las diferentes proteínas, ¿no? En este caso estamos hablando de la proteína Spike. Y bueno, en este caso, pues como era de interés internacional por la pandemia, pues los avances pues fueron grandes, fueron en un corto tiempo, ¿no? Sin embargo, va a haber proteínas que tienen muchos años que han sido eh, guardadas en esta base de datos, pero pues todavía por muchísimas cosas no hay la información que nosotros quisiéramos que exista, ¿no? Entonces aquí vamos a ir viendo pues con cuidado cuál sería nuestra información, ¿no? Sin embargo, lo que existe pues va a estar referenciado, va a estar estudiado y en dado caso, si ha sido analizado por softwares, pues nos deberían de indicar que esta región ha sido estudiada o ha sido identificada por mecanismos automatizados y no necesariamente por pruebas, métodos in vitro o in vivo, ¿no? Entonces, aquí sí suelen hacer esa clasificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay notas, ¿no? ¿Cómo ha sido determinado esta proteína? ¿Con qué se basaron? ¿En qué linaje, no? Entonces, toda esta información pues nos va a servir para nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa, nosotros vamos a hacer un docking, vamos a ver una interacción de una proteína con diferentes moléculas, ¿no? Y no importa en realidad si es una interacción de proteína con proteína, proteína con lípidos, proteína con moléculas pequeñas, proteína con otra proteína o con la misma proteína o con el receptor o con anticuerpos. No nos interesa, no nos interesa tanto con qué molécula. Nosotros necesitamos conocer primero la estructura de la proteína, cómo interacciona. ¿Por qué? Porque así nosotros vamos a entender
cómo funciona nuestra proteína, ¿no? Entonces, una de las cosas que son importantes es, cuando nosotros vamos a estudiar proteínas, necesitamos analizar toda la información posible de nuestra proteína, incluso de la familia de la proteína, porque va a haber información a veces que nosotros vamos a tener que extrapolar porque no se conoce nuestra proteína, ¿no? O sea, no hay tanta información como quisiéramos. Entonces, buscamos proteínas que tienen una homología, que pertenecen a la familia y podemos deducir que pues va a tener un comportamiento similar. Sucedió lo mismo, por ejemplo, con SARS-CoV-1, pues los primeros estudios para SARS-CoV-2 iniciaron basados en SARS-CoV-1, incluso en MERS y otros coronavirus, ¿no? Nunca iniciamos de cero, ¿no? Entonces, esto ayuda a, pues, irnos dando una idea cómo va a ser el comportamiento. Eso sí, va a haber a veces hay, pues, esta proteína en particular se comporta de forma diferente y así, pero a lo largo pues, del estudio uno se va a ir dando cuenta. Entonces aquí, pues vamos a tener regiones, por ejemplo, el sitio RBD, que es el sitio de unión al receptor, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos inhibir este sitio, o sea, nuestro docking, proteína ligando, sirve para que nosotros eliminemos ese tipo de sitio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar, pues ok, este sitio es el que nos interesa, ¿no? Pero también va a haber otros tipos de sitios, ¿no? Que podemos nosotros eliminar. Por ejemplo, no, a mí no me interesa que se una al sitio RBD. Yo quiero inhibir no el sitio de unión de RBD. Yo, conociendo la función de la proteína spike, ¿qué hago? Ok, la proteína spike va a tener diferentes funciones, no solamente que se une al sitio al receptor, que en este caso es la proteína AC2 del humano, y así es como entra al huésped. Yo les hablaba del péptido señal. El péptido señal, así como muchas proteínas o glicoproteínas, nos sirve para fusionar las membranas de la membrana del virus con la membrana del huésped, que puede ser tanto la membrana plasmática de la célula que está infectando o la membrana del endosoma, donde el virus es endocitado como una forma de eliminar el virus, ¿no? Que los virus pues utilizan ese mecanismo para liberar su contenido genético, ¿no? Su genoma. Pero para eso requiere que la proteína, en este caso de SARS-CoV-2 y de estos coronavirus, es la proteína spike. En el caso de influenza es la hemaglutinina. Entonces, ellos exponen un péptido señal debido a los cambios drásticos del endosoma, de la acidez, y liberan ese péptido señal haciendo un reordenamiento estructural de la proteína spike y forzando a que las membranas tomen una curvatura, y así poder romper esas dos capas así fusionar esas capas de ácidos grasos y poder liberar el contenido genético y continuar pues con el proceso viral, ¿no? Que sería la replicación y todo lo demás. Pero podríamos decir, ok, a mí no me interesa la inhibición del receptor, ¿no? Yo no quiero que se comunique. A mí me interesa inhibir en el proceso del péptido señal. ¿Por qué? Porque es un proceso que también, eliminando esa región, esa interacción, pues nosotros podemos evitar la infección, ¿no? También podemos evitar la infección, por ejemplo, en la salida del virus, ¿no? Entonces tendríamos que buscar qué proteína es importante para la salida del virus, ¿no? Entonces aquí podríamos nosotros ir viendo, ¿no? ¿Cuál sería la información que nosotros, la forma que queremos inhibir, la forma en que queremos nosotros ir analizando? Y eso es muy importante a la hora que nosotros vayamos a hacer un docking proteína ligando.
Locking proteína ligando lo vamos a hacer de forma consciente, ¿no? Lo vamos a hacer de forma pensando, primero estudiando nuestra proteína o nuestros diferentes targets. Podemos tener diferentes targets. No solamente es, ok, este fármaco se puede inhibir, puede unirse a tal proteína. No, a nosotros nos interesa cuál va a ser la función o cómo se va a unir, ¿no? En qué proceso se va a unir esta proteína, ¿no? Con el ligando. Y ese ligando o esa molécula pequeña o péptido o anticuerpo, ¿qué va a evitar? ¿No? ¿Qué va a modular? Recuerden que las proteínas no solamente tienen una sola función. A lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta que las proteínas son multifuncionales, ¿no? Y esto nos da una ventaja y desventaja, ¿no? La ventaja es de que podemos diseñar la modulación de estos fármacos con la proteína dependiendo del sitio que nosotros queramos, ¿no? Es una gran ventaja. Y también, por ejemplo, aquí les estoy hablando de organismos virales, ¿no? Porque pues nosotros vamos a atacar o inhibir una proteína que se encuentra en un virus y no se encuentra la proteína Spike, no hay proteína que sea homóloga y una similitud en el humano. Entonces nos da una gran ventaja a la hora de poder inhibir, ¿no? Pero ¿qué pasa con los fármacos que están dirigidos a las proteínas humanas, ¿no? Y que nosotros queremos hacer una inhibición de la proteína humana? O sea, por ejemplo, nosotros podemos, para que el virus no entre, podemos inhibir el reconocimiento de AC2, podemos atacar AC2, pero ¿cuál sería la consecuencia de inhibir la producción o inactivar la función de AC2? ¿Con qué otra cosa AC2 no se uniría, ¿no? Porque a nosotros, ¿cuál sería el rollo ahí en ese sentido, ¿no? Entonces nosotros tenemos que pensar bien cuando nosotros vamos a escoger el target, si va a ser el target del organismo, del hospedero, del huésped. De hecho, es más fácil inhibir proteínas que son de un agente patógeno a la del agente del humano, ¿no? Y del organismo al que queremos tratar, ¿no? Entonces aquí tenemos que tener un poquito de cuidado porque necesitamos tener la seguridad de que esa inhibición o esa alteración de funcionamiento no nos va a generar pues un efecto no deseado, ¿no? Y pues provocar pues grandes estragos, ¿no? Entonces, por eso, cuando estudiamos cáncer, pues como son proteínas que son del organismo al cual queremos tratar, pues va a haber mayores consecuencias, ¿no? Mayores efectos secundarios, pero pues es por el target, ¿no? Pero no tenemos opción en ese sentido, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Pues buscamos proteínas que estén sobreexpresadas, que tengan un componente principal, una función principal en el tipo de cáncer que nosotros queremos analizar, ¿no? Entonces aquí pues vamos a tener cuidado en la elección pues de nuestra proteína, ¿no? Ahora vamos a tener pues la información de nuestras secuencias de sitios, dominios, ¿no? Aquí también nosotros a la hora de identificar la proteína, tenemos que indicar, ok, esta proteína es la estructura tridimensional, ¿no? La estructura cuaternaria, cómo se encuentra, en qué función está. Por ejemplo, aquí tenemos sitios de uniones. Entonces tenemos, por ejemplo, el peptidofusión, donde se encontraría el peptidofusión, ¿no? Interacciones del peptidofusión y así sucesivamente, ¿no? Este también es un tipo de región que también nos sirve para modular lo que es
la fusión de la proteína, ¿no? De las membranas, ¿no? Entonces, eso también pues es importante a la hora de ir analizando porque nosotros vamos a guiar nuestra secuencia, nuestro docking dependiendo de nuestros intereses, ¿no? Y no solamente es doquear por doquear, sino nosotros queremos ver un efecto biológico. No esperamos que se una. O sea, realmente cuando nosotros analizamos un docking, se va a unir, todo se va a unir, con mayor o menor afinidad. Pero lo que nosotros necesitamos es que se una con una alta afinidad, pero además el efecto biológico que nosotros esperamos debemos de garantizarlo. ¿Mm? O debe estar sustentado de cómo nosotros podemos decir, ok, ese es el efecto que esperamos. Obviamente, pues cuando lo analicemos a nivel in vitro, a nivel in vivo, pues ya vamos a ir confirmando, ¿no? Recuerden que ese es un primer screening de información, ¿no? Y bueno, aquí nos aparece la secuencia de nuestra proteína. En este caso, como ya les había comentado, pues es una proteína muy grande, ¿no? No es una proteína pequeña, son eh, más de 1200 secuencias de aminoácidos. Bueno, entonces ese es el formato de GenPET, el cual pues nos va a describir una cantidad de información de nuestra proteína, ¿no? Ese es el ID en el cual nosotros vamos a hacer referencias y esa es la secuencia de interés, pues nosotros tendríamos que poner en el artículo, en el análisis, esta secuencia, ¿no? Pero también va a haber otros apartados que nosotros podemos ir analizando. Una de ellas, pues, es la secuencia FASTA. Ajá. Y este formato FASTA es muy importante porque nos sirve para analizar muchísimas cosas. Es el formato donde nosotros podemos hacer alineamientos, podemos hacer, aparte de alineamientos, podemos modelar la proteína, hacer búsquedas de proteínas. Entonces vamos a tener diferentes tareas o poder acceder y es como se describe la secuencia primaria de nuestra proteína. Y bueno, ¿qué es el formato FASTA? El formato FASTA va a tener el símbolo de mayor que y la descripción de la proteína en ese mismo renglón, que en este caso pues es el ID, el nombre de la proteína y el virus, el organismo en el cual se encuentra, ¿no? Entonces, prácticamente esas serían como las tres cosas que tendríamos que tener en el formato, en el primer renglón del ID de la proteína, ¿no? Y después viene la secuencia de aminoácidos, ¿no? En una sola letra, abreviada, y esto pues nos va a servir para realizar pues, los alineamientos, ¿no? Nosotros lo vemos en letras, pero recuerden que no son letras, ¿no? Los aminoácidos son compuestos, forman fragmentos con propiedades fisicoquímicas importantes que modulan el plegamiento, las interacciones con otras moléculas, cambia el ambiente químico, físico-químico, espacial de la proteína, ¿no? Entonces, cuando nosotros analizamos o no son aminoácidos o letras, ¿no? Nosotros lo simplificamos en letras para poderlo usar, para poder trabajar con ellas, pero no son letras. Son aminoácidos con propiedades físico-químicas que van a determinar la función y la estructura de nuestras moléculas, ¿no? El cambio de un aminoácido a otro puede ser muy drástico dependiendo del sitio donde se encuentra o puede pasar sin cambios aparentemente, ¿no? Entonces, en sí, bueno, esa es una base de datos
la del NCBI, que es la que más se ocupa porque pues es gratuita, tiene muchísimas secuencias y pues va a tener una información pues guardada, ¿no? Ahora, nosotros vemos que hay un estilo, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos el formato FASTA, va a tener un formato. ¿No? Este formato es importante de respetarlo. ¿Por qué? Porque así sirve para contrastar información, para hacer las búsquedas. Este del símbolo de mayor, que es una bandera, nosotros le decimos banderas, son señales a nivel informático para que nosotros podamos exportar, analizar la información, ¿no? Y bueno, también la base de datos siempre pues tiene sus claves, ¿no? Por ejemplo, el locus, todas esas letras, esas definiciones en mayúsculas pues serían nuestras banderas, ¿no? Organismo, en donde se encuentra la clave de acceso, las referencias, ¿no? Entonces, básicamente pues ese sería el formato de Básicamente ese sería el formato del NCBI, ¿no? Entonces, como les comentaba, es una base de datos, pues en realidad el NCBI pues, es una meta base de datos. Va a tener muchas bases de datos y alguna característica es que van a estar unidas. El NCBI y UniProt van a estar en constante comunicación, van a estar ligadas, incluso también está la base de datos PDB ligadas, ¿no? Ahora, vamos a tener otra base de datos denominada UniProt. ¿Mm? Esta base de datos UniProt pues es de proteínas y aquí vamos a tener también para diferentes especies y a diferencia del NCBI va a haber menos secuencias porque va a tener un alto grado va a ser una base de datos curada. Entonces, no va a haber secuencias parciales, no va a haber secuencias sintéticas. Es una base de datos con mayor grado de confianza, sin embargo, va a tener menos secuencias, lo cual, si es una secuencia de interés público, pues podemos encontrar. Pero si son secuencias, pues de organismos que no son de interés público, pues puede ser que no exista, ¿no? Entonces, pero es importante analizar esta base de datos porque va a tener muchas ventajas, ¿no? Por ejemplo, vamos a buscar una base de datos, bueno, vamos a buscar unas secuencias, ¿no? ¿Qué secuencias vamos a buscar? Vamos a buscar, por ejemplo, este ID, U8N 668. Vamos a ver a qué organismo y qué proteína pertenece. Esa es una proteína que es una proteína del humano. Tiene 190 aminoácidos y no va a haber tanta información como la proteína Spike. Esa proteína pues no es de interés así como eh, como muchas y por lo tanto nosotros no vamos a tener una gran cantidad de información, ¿no? Entonces, aquí sí nosotros, me refiero a información estructural. Entonces, es una de las que menos información hay. Ahora, vamos a buscar una proteína de SARS-CoV-2, porque estamos con SARS-CoV-2. Le pongo el nombre y aquí me aparece solamente esta, ¿no? Entonces aquí yo le puedo poner aquí, por ejemplo, SARS-2. Vamos a observar que nos aparece. Entonces, igual aquí, pues ya nos aparece pues las diferentes proteínas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos cuántas han sido ya revisadas, cuáles de esas secuencias no han sido revisadas, pero vamos a tener aquí
un estatus. 21 secuencias tienen una categoría alta, ¿no? Entonces, yo aquí puedo hacer mi búsqueda de mis proteínas, ¿no? El ID de UniProt, cuántos resultados hay, pero 21 tienen un alto grado, ¿no? Y las otras, no. Y aquí vamos a tener el nombre de la proteína, el ID, pero también el nombre de nuestra proteína. Este más bien es para el gen. Entonces, bueno, eso es para el gen y ese es el nombre que se le asigna, ¿no? Un nombre más común. Y ese es el nombre de la proteína, del gen, el organismo con el cual se encuentra, y el tamaño de nuestra secuencia, ¿no? Entonces aquí tenemos pues el tamaño. Entonces, vamos a tener las diferentes, por ejemplo, la proteína Spike, cómo se le llama el gen, el nombre, el ID, qué organismo es, el tamaño de la proteína. Y así vamos a tener las diferentes proteínas, el gen 4, la proteína M, ORF6, entonces aquí ya son más proteínas funcionales que estructurales, ¿no? Entonces vamos a tener diferentes tipos de proteínas. Bueno, vamos a analizar la proteína Spike. Yo entro a la sección de la proteína Spike, vemos que bueno, está en doradito, y ese es el ID y ese es el nombre. Nos va a decir qué tipo de proteína es, el estatus, y si nos damos cuenta, esta base de datos ya no está en un formato de texto, un formato más simple, se encuentra con una mayor cantidad de producción, podríamos decir, ¿no? Es más amigable, es más gráfico. Y pues va a tener muchas ventajas por la cual yo les recomiendo revisar tanto la de la NCBI como la de UniProt. ¿Por qué? Porque las dos nos va a dar información. Entre más bases de datos y mayor información podemos ir viendo de una a otra, nosotros vamos a poder definir y entender la estructura o la información que se sepa de nuestra proteína. Antes de realizar un docking, nosotros tenemos que describir, estudiar la estructura, la función de nuestro target, ¿no? Porque muchos errores en docking, en dinámica molecular, se da por no entender la estructura y la función de la proteína. Entonces, primero es la revisión bibliográfica, ¿no? Y esas bases de datos pues nos va a dar esta información. Ahora, tenemos aquí un menú que nos va a pasar diferentes secciones, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos saber la función de la proteína, pues aquí nos va a decir. Ahora, aquí la proteína Spike está dividida en la región S1 y la sección S2, ¿no? S1 es la que interactúa con el receptor y S2 tiene que ver con la fusión de la membrana. Y S2 puede ser S2 o S2', dependiendo de dónde es el corte de anclaje, ¿no? Entonces aquí nosotros pues vamos a tener pues esta información, ¿no? Dependiendo. Y esto pues es característico pues también de cada una de las proteínas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí la función de nuestra proteína. Y aquí podemos analizar, por ejemplo, cuál es la función de las partes de cada una de nuestras proteínas. Y bueno, información general de algunas mutaciones. Por ejemplo, aquí nos habla de la variante en la posición 614 que, pues, aparte, esta variante, esta mutación es tan importante que lo que hizo fue cambiar, se quedó. O sea, existe esta mutación y bueno, aquí dice que es la más prevalente, ¿no? Sin embargo, actualmente ya desplazó.
O sea, ninguna variante que actualmente circula no va a tener esta mutación. Todas, la variante alfa, la variante beta, Omicron y sus subvariaciones que ahorita ya son increíbles, la delta, van a tener esta mutación. Una vez que apareció, se quedó y ya es parte de la secuencia, ¿no? Entonces, aquí es importante pues ir analizando cada una de esas regiones, ¿no? Y bueno, aquí nos pone, por ejemplo, algunas precauciones en el cual, bueno, nos va a decir qué regiones, por ejemplo, no han sido glicosiladas, dependiendo pues en estas células, ¿no? En particular, ¿no? Y bueno, como se dan cuenta, nos va dando muchísima información, tanto biotecnológica como de diferentes cuestiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí también nos va a decir los dominios, las regiones, y pues aquí es de una forma mucho más gráfica, ¿no? Por ejemplo, esta región, ¿qué significaría? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces nosotros aquí tenemos nuestra tablita donde nos va a mostrar cada uno de los dominios. Por ejemplo, este dominio es un dominio NTD y si nosotros queremos saber cuál es la información de este dominio, pues nos podemos ir a la literatura. En este caso, pues fue una anotación de forma automática o por un método, ¿no? Y de qué aminoácido a qué aminoácido pertenece, la región, a la unión a este receptor y cuál sería. Aquí hay una publicación. Igual este RBD, el sitio de unión al receptor, nos muestra una publicación, nos va sustentando la información o las regiones donde nosotros podemos ir analizando, ¿no? Y todas esas regiones, por ejemplo, nos ayuda pues a nosotros decidir a qué sitio o cuál sería la información que nosotros queremos ir analizando, ¿no? Por ejemplo, aquí está el motivo de integrinas. Si nosotros quisiéramos que nuestra proteína, en este caso la proteína spike, no se una a las integrinas, pues nosotros inhibiríamos esta región, ¿no? Aquí, aquí sería, hay proteínas del virus del SARS-CoV-2 que lo que hacen, o sea, nosotros sabemos que una de las consecuencias de padecer SARS-CoV-2 o de la infección de COVID-19, o más bien de la enfermedad de COVID-19, es la tormenta de citoquinas, ¿no? Esta tormenta loca, de forma exacerbada, pues tiene un componente inmunológico, ¿no? O sea, hay una regulación o una falta de regulación de nuestro sistema inmunológico que destruye prácticamente nuestros pulmones, ¿no? Entonces, se ha estudiado, bueno, qué células, qué proteínas intervienen en esta parte inmunológica, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener dos formas de tratar a COVID-19 y esto va a depender del estado de evolución de la enfermedad, ¿no? Y esto también, llegando a este punto, nosotros también tenemos que entender cómo se comporta o qué tal si nuestro target no es útil a ciertos estados o estados evolutivos de la enfermedad, ¿no? Entonces, aquí vemos que, bueno, el target no es tan fácil de, de seleccionar. Tenemos que seleccionarlo dependiendo a qué nosotros queremos ir viendo, ¿no? Hacia qué tipo de estado evolutivo de enfermedad, hacia qué organismo, qué sitio queremos parar, ¿no? Inhibir, o cuál sería la función que queremos inhibir o activar, ¿no? O modular. ¿A qué voy? Cuando nosotros inhibimos a la proteína Spike para la entrada del virus va a ser en etapas iniciales, ¿no? O puede ser para etapas tardías cuando nosotros queremos
inhibir la salida del virus, es decir, la propagación del virus a el organismo, ¿no? Que bueno, sabemos que no solamente es en los pulmones, pero es una enfermedad sistémica. Pero también nosotros tenemos que tomar en cuenta esta característica de la tormenta de citoquinas. Nosotros aquí lo que tenemos que evitar es que las proteínas del virus que hacen, que modulan que se realice la tormenta de citoquinas o se exacerbe, hay que mediarlo, hay que inhibir ese proceso. Entonces, ¿qué tenemos que identificar las regiones a nosotros? Si queremos inhibir esa modulación inmunológica, esa producción de citoquinas, bueno, podemos utilizar inhibidores que se formen citoquinas y parar la inflamación. No importa si es no dirigidos a proteínas virales, sino a proteínas de nuestro mismo organismo para evitar para deprimir el sistema inmunológico y poder parar esa tormenta de citoquinas, y ese es el tratamiento. Es lo que pasó con ciertos fármacos que, bueno, se dijo que era muy bueno para evitar que los pacientes estuvieran graves, fueran intubados, y pues la gente lo empezó a comprar, ¿no? Bueno, aquí en México empezaron a comprarlo y muchos lo tomaron al principio de la infección. Sin embargo, eso es muy dañino porque esos medicamentos lo que hacían es deprimir al sistema inmune, ¿no? Y a etapas tempranas no es adecuado, sino es cuando ya se está iniciando la etapa de tormentas de citoquinas, pues hay que deprimir el sistema inmunológico porque no es la carga viral lo que te está matando, sino te está matando o está destruyendo los pulmones esa tormenta descontrolada. Entonces, yo deprimo el sistema inmune y ya no se produce esa tormenta. El organismo pues trata de combatirlo, pero pues es una forma que lo hace inadecuadamente, es ineficiente, ¿no? A veces nuestro organismo, en lugar de ayudar, pues no lo hace bien como quisiéramos, ¿no? Eran buenas intenciones, pero pues no. Entonces deprimimos el sistema inmunológico, pero esto a nosotros nos da la pauta de que las enfermedades nosotros tenemos que ir viendo en qué etapa queramos. Estoy hablando de SARS-CoV-2 y de COVID-19 porque pues, lamentablemente todos sabemos, ¿no? Hemos escuchado tanto sobre esta enfermedad que es una forma fácil de ir relacionando. Esto sucede lo mismo con cáncer. Hay medicamentos que van a servir para etapas tempranas, para etapas tardías, para metástasis. ¿Por qué? Porque la evolución de estas células del tumor es diferente, por lo tanto las necesidades de inhibir o de modular ciertas interacciones van a cambiar. Entonces, muchos fármacos pues van a estar dirigidos a ciertas etapas. Por ejemplo, fármacos que dicen, ay, bueno, estos fármacos son más drásticos porque ya es cuando hay metástasis, ¿no? O evitar que haya esa metástasis, ¿no? Entonces, debemos ir entendiendo qué tratamiento o qué enfermedad vamos a ir tratando y en qué estadio. Entonces, ese estado evolutivo de la enfermedad, pues nos va a seleccionar tanto el target, pero también, por ejemplo, la proteína Spike, la proteína E, van a tener diferentes sitios donde nosotros podemos inhibir y diferentes sitios que podamos inhibir dependiendo del estado evolutivo de la enfermedad. Les decía, bueno, para la entrada, la replicación del virus, pues puede ser en el caso de la proteína Spike, el sitio RBD, para evitar que el contenido genético vaya hacia el núcleo de las células del huésped,
pues evitar que se fusionen las membranas, pues hacia el péptido señal, evitar que pase esa conformación. Entonces, ahí nosotros podemos ir revisando cuáles los diferentes sitios de unión o sitios que queremos inhibir, ¿no? En este caso, bueno, las integrinas tienen un componente para modular cuestiones inmunológicas, también para modular dichas situaciones que nos podrían ayudar en el sistema inmunológico, ¿no? Entonces vamos a tener aquí diferentes tipos de dominios, ¿no? Por ejemplo, de anclaje. Hay varios tipos de péptidos fusión, el 1, el 2. Por ejemplo, aquí no tenemos ninguna anotación y aquí, ¿no? Entonces, por lo que podemos ir viendo que, bueno, va a tener una gran cantidad pues, de información y esta información va a depender también de lo que se ha descubierto. Esto se va actualizando. Al principio, esta base de datos, si entrábamos al de la proteína Spike, no había esta información de péptido señal porque todavía se desconocía. Entonces nosotros vamos a tener pues también anotaciones. Y por ejemplo, cuál es el tipo de función, el componente celular, si hay uniones a lípidos. Entonces vamos a tener una gran cantidad de información, ¿no? También palabras claves que nosotros nos puede ayudar pues a tratar de entender pues la función de nuestra proteína, algunas bases de datos que nos pueden servir para cuestiones biotecnológicas y bueno, los nombres y la taxonomía pues de esta secuencia, ¿no? De este organismo. Y podemos ir, bueno, ¿cuál es el nombre que recomiendan? Pues spike glycoprotein, un nombre corto. Alguna alternativa que este prácticamente no se usa ni tampoco este, ¿no? Son nombres que, bueno, a alguien se le ocurrió, pero no se utiliza. También tenemos diferentes secciones de la proteína, ¿no? S1, S2, S2', dependiendo de la región que nosotros queramos. Recuerden que este S1 es para el reconocimiento, que es el que se une a S2. S2 y S2' es para la fusión de membranas básicamente, ¿no? Y S2 y S2' va a depender en dónde se realizó el corte. Es importante. Yo les hablo de un corte, ¿qué pasa ahí? La proteína Spike, como la proteína de hemaglutinina, que es de influenza, se corta una región de estas proteínas por medio de cuestiones enzimáticas, de las tripsinas, cortan a los aminoácidos, rompen la secuencia y eso es una maduración. De hecho, también hay fármacos que están dirigidos a evitar que se dé ese corte, porque si no se da ese corte, la proteína no es funcional. En el caso de SARS-CoV-2 es un poquito difícil porque depende. Muchas proteínas virales, cuando requieren ese corte, necesitan que el huésped, las proteínas del huésped realicen el corte, ¿no? Entonces tú inhibes a las tripsinas, evitas que haya ese funcionamiento, ¿no? Y pues la proteína se vuelve no funcional. Sin embargo, la proteína Spike, hay tantos cortes y además luego sale ya el virus de la célula que ha contagiado o invadido ya con ese corte. Entonces, y ahí tiene un mecanismo de defensa de evasión que nosotros no podemos utilizar. No es tan útil el evitar el corte por el tipo de estrategias que utiliza el virus, ¿no? Entonces, aquí ya se complica un poquito en este sentido, pero sí podemos evitar que la fusión entre las membranas, ¿no? Entonces, aquí tenemos el nombre del gen,
También cuál sería a la hora de ser codificado. Este es el 2. El organismo, por ejemplo, SARS-CoV-2. ¿Cuál sería la taxonomía de este organismo? Y bueno, aquí vemos que está ligado al NCBI. O sea, como les decía, va a tener diferentes formas de comunicarse. Estas dos bases de datos, UniProt y la del NCBI, para mí son las mejores que ustedes deben de revisar de sí o sí. Más adelante les voy a mostrar otras bases de datos, pero estas son las bases de datos que nosotros debemos analizar a la hora que nosotros queremos o estamos estudiando nuestro target. La clave de acceso. Esta clave de acceso es muy importante porque cuando nosotros escribimos un artículo, nosotros podemos decir, bueno, nosotros tenemos esta secuencia basada en tal base de datos con esta clave de acceso, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros, las demás personas, los demás investigadores que quieran revisar, saben que esa es la secuencia. ¿Y por qué la tenemos que anotar? Porque a veces cambia la base de datos, ¿no? Entonces, y cambia un aminoácido, entonces es importante especificar para que nuestras investigaciones se puedan reproducir. Cualquier persona lo puede reproducir, ¿no? Entonces, es importante tener ese ID incluso para nosotros, ¿no? Queremos revisar otra vez, analizar, pues tenemos que tener nuestro ID, ¿no? Bueno, también la localización subcelular, ¿no? ¿En dónde se encuentra? ¿No? En este caso, bueno, se encuentra en la membrana y en diferentes regiones, en la membrana del huésped, en el aparato de Golgi, en el retículo endoplásmico. Entonces vamos a tener diferentes compartimientos en donde nosotros podemos encontrarlo dependiendo del estado de nuestra proteína, ¿no? O sea, cuando se está replicando, cuando se ha fusionado en la membrana o cuando está en la membrana del virión, ¿no? Se encuentra externo o está ahí invadiendo, ¿no? Entonces, pues vamos a tener toda la información que nosotros queremos. Ahora, hay una información estructural que a nosotros nos es importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar, la información estructural, esta sección es importante porque nos va a decir si es una proteína que está embebida en la membrana o no la está. En este caso, si la información se encuentra ahí, quiere decir que sí está embebida en la membrana. En este caso, todas las proteínas transmembranales vamos a tener 3 dominios. Una región que se encuentra de un lado de la membrana, en este caso es la región extracelular. En este caso podría ser la región extravirión. La región, que es una pequeña región por lo regular de 21 o 25 aminoácidos, que es la hélice A. Bueno, este porque solamente es una hélice, pero hay proteínas que tienen 4 hélices en la membrana, entonces vamos a tener 4 regiones transmembranales. Esto depende de la estructura, o 5 o 3 regiones, dependiendo del tipo de proteína que es, ¿no? Y la región citoplasmática. Entonces aquí pues vamos a tener diferencias, ¿no? Aquí pues una proteína que digamos tiene 3 partes. La región extracelular, la región que está embebida en la membrana y la región citoplasmática. Va a haber otras proteínas que incluso puede ser que tanto la región C-terminal como la región N-terminal se encuentran en la región extracelular o en la parte citoplasmática, ¿no? La región del núcleo, ¿no? Entonces va a haber como algunas diferencias dependiendo de la proteína, pero esto nos va a dar una idea de qué. Nos va a dar una idea de cómo nosotros vamos a hacer nuestra dinámica molecular. Incluso esto nos puede dar información
para evaluar nuestro modelo de proteína, nuestra estructura tridimensional de nuestra proteína. Si nosotros no está la proteína cristalizada o modelada, lo que hacemos es modelarla por metodología, o incluso está modelada, ¿no? Pero no se encuentra ubicado espacialmente. Lo que debería de estar en la membrana, pues no está en la membrana, o lo que debería estar en el citoplasma está en la membrana, pues ahí tenemos una deficiencia de ese modelo y tendríamos que analizar qué es lo que ha pasado con ese modelo. Entonces, no solamente es para docking, sino también es para evaluar nuestro modelo a nivel espacial. Uno de los errores y fallos que suele haber es que nosotros a veces hacemos modelados muy padres, podemos determinar la estructura secundaria de la proteína, pero la parte espacial a veces se vuelve muy complicado. Es muy de alta confiabilidad cuando tenemos un templete, un molde, ¿no? Pero cuando no lo tenemos, pues no tenemos esa información, no hay un molde, pero sí tenemos esta información, nos va a ubicar dónde está el espacio, cuál sería la región, ¿no? Y nos va a ir guiando qué modelo podemos seleccionar. Entonces, también es importante para esta parte, ¿no? Entonces, nosotros aquí, bueno, y eso es cuando lo hay, ¿no? A veces, lamentablemente, no existe esta información y no la podemos emplear, ¿no? ¿Por qué estoy resaltando proteínas de membrana? Porque son las proteínas que pues tendríamos, primero aquí en dinámica molecular, que lo vamos a ver en los otros módulos, aquí nosotros tendríamos que decidir, ok, nuestra dinámica, a pesar de que es una proteína transmembranal, la vamos a hacer en membrana o soluble. Por diferentes razones podemos hacerla soluble o podemos hacerla en membrana. Ahora, si la queremos hacer en soluble, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos solamente tener la región soluble. Si yo quisiera hacer una dinámica molecular de la proteína SARS-CoV-2, yo primero voy a ver, ok, no está modelada, no está cristalizada la región transmembranal, no está, ¿no? Me voy a quedar con la región extracelular y como ven lleva del aminoácido 14 a 1213. ¿Qué pasa aquí? Esa región me interesa. Es la región donde se une al sitio RBD, es donde yo voy a analizar está el péptido fusión o no lo está, entonces voy a ir checando todo esto, ¿no? Por lo tanto, puedo hacer un docking, una dinámica molecular, porque mi sitio de unión a mis moléculas, a mis ligandos, se encuentra ahí, ¿no? Yo aquí puedo tomar la decisión de modelar la forma de hélice, poner la membrana o solamente ocupar la parte soluble. Las dos formas son válidas. Lo que no se vale es tener la región de hélice y ponerla en un medio soluble, porque va a cambiar la estructura de la proteína, ¿no? Bueno, si nosotros queremos ver ese efecto de cómo la proteína no en condiciones diferentes, pues claro que podemos hacer la dinámica, pero no estamos reflejando o observando lo que pasaría biológicamente, ¿no? Lo que nosotros queremos hacer en este caso es inhibir el fármaco, inhibir la proteína mediante un fármaco. Queremos identificar cómo este fármaco va a ser más afín, va a ser más estable, se va a quedar unido a la proteína, a la región donde nosotros queremos. Entonces queremos representar, analizar el comportamiento del fármaco y de la proteína en el ambiente biológico que nosotros queremos que funcione el fármaco, ¿no? Entonces es el ambiente biológico, ¿no? Fisiológico. Entonces aquí nosotros no podemos cometer ese error. Bueno, pues no puedo hacer una proteína de membrana, pues no, pues agrego y todo lo hago soluble. No,
Eso es un error, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que definir y decidir. Podemos decidir basado en, pues necesitamos correr la dinámica y no hay tiempo. Una dinámica de membrana pues pesa más, tarda más tiempo, ¿no? O no está cristalizada, pero lo que nos interesa es la región extracelular o la región que se encuentra en el ambiente soluble. Hacemos la dinámica molecular en ese ambiente. Bueno, entonces aquí también nos va a decir, pues, regiones, ¿no? Y también, pues, nos va a poner algunas mutaciones y todo. Bueno, en este caso, pues no recomiendo revisar tanto esas mutaciones porque como hay tantas variantes de SARS-CoV-2, nos podemos ir mejor a una base de datos donde nos expliquen tal variante tiene estas mutaciones y nosotros podemos irlo analizando de esa forma, ¿no? Entonces aquí, pero bueno, viene una sección aquí de variantes y como se dan cuenta, pues sí, hay una gran cantidad de información, ¿no? De esas variantes. Ahora, no sé si ustedes se dieron cuenta que la región extracelular iba del aminoácido 14 hasta el 1000 y fracción, ¿no? 1273. ¿Qué pasa aquí? Hay una región que se llama peptidoseñal. Esta región en algunas proteínas, no en todas, y tampoco es el tamaño, pues se puede ir variando del 1 al 25, 1 al 13, pero bueno, son los primeros aminoácidos de la cadena sencilla, la cadena primaria de la proteína. Este peptidoseñal sirve a la proteína para guiarla a su sitio final, en este caso en la membrana del virión. Y este peptidoseñal va a ser cortado. Y eso es uno de los procesos de maduración de nuestra proteína. Así como el corte de la región S1 y S2, también va a haber un corte al principio. Nuestra proteína madura no va a tener ese peptoseñal, por lo tanto debe de ser eliminado para nuestros estudios, ¿no? Y bueno, vamos a tener, por ejemplo, a qué región pertenece el sitio S1, de qué región a qué región es toda la proteína spike de glicoproteína, y también nos va a mandar información de puentes disulfuros, glicosilaciones, de qué aminoácido a qué aminoácido existe el puente disulfuro, en qué aminoácido existe las glicosilaciones, ¿no? Nosotros en los videos de análisis de la molécula del visualizador, yo les encargué que revisaran, analizaran tanto los puentes disulfuros y también bueno, en este caso no las glicosilaciones, pues las marcamos, ¿no? Vimos las glicosilaciones, cómo hacerlas, ponerlas en esferas y todo el rollo, ¿no? ¿Por qué nos interesa tanto esta parte? Los puentes disulfuros pues van a servir para la estructura tridimensional de nuestra proteína, ¿no? Basado en ello, el cristal que nosotros vamos a utilizar debe de tener esos puentes disulfuros, si no, no es el cristal adecuado. Si es un modelo, también tienen que tener esos puentes disulfuros. ¿Por qué? Porque nos van a marcar la estructura terciaria. Los puentes sulfuros son importantes para mantener la estructura terciaria, ¿no? Tanto en docking como en dinámica molecular debemos de hacer esa revisión. Si no lo hacemos y no existe ese puente disulfuro, pues vamos a tener un error, ¿no? Y un error pues grave porque la proteína, bueno, en el caso de, bueno, sí, en ambos casos sería grave. Las glicosilaciones son importantes para docking y dinámica molecular, porque nosotros, si nuestra proteína está glicosilada normalmente y nosotros ponemos un fármaco,
un compuesto, una molécula pequeña, un péptido, una proteína, la forma de unión va a cambiar, va a modular esa forma de unión porque el puente de las glicosilaciones pues es una región que va a cambiar el ambiente, el espacio, la entrada. Por ejemplo, si está en un sitio activo, pues puede ser que el sitio sea más pequeño, por lo tanto, moléculas más grandes pues podrían ya no entrar ahí por espacial, no hay un impedimento estérico. Entonces debemos de analizar estas glicosilaciones. Yo les recomiendo que no importa dónde esté el sitio activo o el sitio, ustedes agreguen todas las glicosilaciones, chequen los puentes disulfuros y ya. ¿Por qué? Porque podemos hacer dos tipos de docking. Un docking ciego y un docking dirigido. Cuando es dirigido, si la glicosilación o el puente disulfuro no se encuentra en ese sitio, pues podría no haber tanto problema, ¿no? En docking. Pero cuando estamos haciendo un docking ciego, pues sí, porque ya estamos analizando toda la proteína, ¿no? Entonces, nosotros debemos de ser conscientes y agregar glicosilaciones, puentes y sulfuros. Forever. En dinámica molecular, pues aún más, ¿no? Porque ahí nuestro sistema es flexible y va a modular, si va a tener esa flexibilidad dependiendo de lo que esté agregado ahí, ¿no? De la información que nosotros queramos. Y no va a haber errores, o sea, no va a marcar error en docking, en dinámica molecular, porque no existe un puente disulfuro, porque no le agregamos las glicosilaciones. Porque recuerden que estos mecanismos son muy flexibles. Nos dan la importancia, nos dan la información necesaria para que nosotros podamos analizar nuestros datos en diferentes condiciones, tanto biológicas como condiciones que nosotros podemos experimentar. Y eso es muy padre. Por ejemplo, cuando se diseñaron las vacunas de SARS-CoV-2, una de las cosas que era importante, aparte de tener la proteína, a nivel biotecnológico era que la proteína que iba a servir de base para generar las vacunas, como vacuna, tenía que soportar condiciones ambientales de transporte, pero además que se conservara más, o sea, lo más fidedigna para la parte biológica, o sea, cuando ya se haya generado el anticuerpo, fuera lo más fidedigno a la proteína que va a estar en el virión en condiciones del virión. Entonces aquí pues utilizaron metodologías informáticas para poder diseñar ese modelo de proteico, ese recombinante de la proteína spike que aguantara tanto condiciones de transporte, ambientales, así como el ambiente que iba a ser diferente en la vacuna, como en el que pero también no cambiara al del virión, ¿no? Entonces, todo esto es importante a nivel estructural y podemos ver, son ejemplos biotecnológicos, ¿no? No solamente es a nivel biológico lo que nosotros podemos estudiar, ¿no? Pero sí es importante ir comprendiendo la estructura proteica, ¿no? ¿Hay modificaciones post-transcripcionales? Sí. Entonces, también esas modificaciones post-transcripcionales nosotros debemos de tomarlas en cuenta, glicosilaciones, puentes disulfuros, cortes de la secuencia para madurarla. Entonces vamos a tener una gran cantidad de información y bueno, aquí nos dice, bueno, cuál es qué proteína, por ejemplo, es la que va a cortar los sitios, ¿no? De unión de S1 con S2, S1 con S2'. Entonces, pues aquí nos va a ir indicando pues la información que nosotros se va obteniendo. Y recuerden que esto va, en este caso, va a ir actualizándose dependiendo de el interés. En este caso, la proteína spike es un ejemplo muy grande pues tiene una gran cantidad de información que nos sirve para explicarlo, pero no en todas las proteínas va a haber esta información.
aquí en esta base de datos concentrada, ¿no? Entonces, no solamente es aquí es el único lugar donde vamos a encontrar la información estructural, no. Si no estamos utilizando proteínas que no hay información suficiente, nos basamos en proteínas que pertenezcan a la misma familia, que tengan unas funciones similares, para irnos guiando. No quiere decir que cumplan la misma función, pero sí de guía. Y buscar pues artículos que hablen sobre la proteína de nuestro interés, ¿no? Entonces, aquí es una larga literatura, aquí, bueno, nos dice cuáles son incluso los IDs de PubMed y los artículos, hacen referencia. Realmente aquí esta base de datos UniProt nos ayuda a tener mucha información biológica, información curada cuando ya está, ¿no? Cuando está ahí aclarado. Por ejemplo, aquí nos dice que es un homotrímero, ¿no? Yo voy a realizar mi docking, mi dinámica molecular en la forma de homotrímero. No voy a generar un docking, una dinámica molecular en una forma de monómero, ¿no? A menos que yo lo que quiera es evitar la formación del homotrímero, ¿no? Entonces yo aquí pues ya tendría yo que hacer una estrategia en forma de monómero, pero si quiero evitar la unión de AC2 o del péptido fusión, pues ¿qué necesito? Necesito la forma en el cual ya está la proteína completa y cómo se une a AC2 o cómo es el péptido fusión, ¿no? Entonces toda esta información pues la vamos a ir analizando, ¿no? Y bueno, aquí hay más sobre la proteína, interacciones también, nos describe interacciones con otras proteínas, tanto en el humano como en, incluso puede ser interacciones con otros, incluso en virus, ¿no? La proteína Spike también interactúa con otras proteínas virales, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener diferentes interacciones y como se dan cuenta, interacciona con muchísimas proteínas, no solamente con AC2. Unas tienen carácter inmunológico, otras para la entrada del virus, otras para que se corte el, el procesamiento de S1 y S2. Entonces nosotros aquí pues podríamos ir revisando cada una de estas proteínas y posiblemente lo que queremos es evitar la unión entre esas proteínas, ¿no? Por un interés particular, ¿no? Entonces, se dan cuenta, no solamente es AC2, ¿no? Sino hay una gran cantidad, lamentablemente. Eso hace más complejo, pues, esa proteína, ¿no? Y aunque nosotros inhibamos, pues, la entrada a AC2, pues podría afectar en otras cosas, ¿no? Y bueno, aquí están otras proteínas, interacciones de proteína en diferentes bases, entonces aquí todavía tenemos más información. También hay una sección importante en la estructura de la proteína. El cristal o la estructura tridimensional. Entonces aquí vemos que, bueno, esta proteína pues va a tener diferentes ya cristales, ¿no? Por ejemplo, este cristal va a estar aquí. Incluso nos puede decir cuál es la secuencia que nosotros vamos a ir analizando. Yo aquí siempre, eso nos va a ayudar para encontrar, por ejemplo, el cristal. Por ejemplo, en la base de datos PDB, podemos seleccionar y aquí nos va a aparecer, por ejemplo, aquí nos aparece, por ejemplo, pues una región acá, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser pues yo lo que recomiendo es buscar por medio de BLAST la estructura y no solamente irnos con un pequeño fragmento. No, eso nos va a servir de guía, pero
no tenemos que basarnos en esta base de datos. Yo siempre que vamos a hacer la búsqueda de cristal, yo recomiendo hacer un blast en la base de datos PDB porque nos va a proporcionar otros datos que aquí no nos proporciona. Por ejemplo, si estuviera modelada en AlphaFold, pues sí nos puede ayudar para AlphaFold, ¿no? Para identificar cuál es el ID de AlphaFold y eso. Pero yo para encontrar el cristal sí recomiendo, y no tampoco recomiendo entrar a la base de datos PDB y buscarla, sino ya una vez que hemos seleccionado la secuencia primaria, que esa es la secuencia de nuestro interés y es con la que vamos a trabajar, adelante. Hacemos la búsqueda mediante BLAST, analizamos pues el grado de convergencia, el grado de similitud, el valor E, entonces ahí nos va a servir para seleccionar tanto el mejor cristal o para seleccionar el mejor molde, ¿no? Incluso el estado de la proteína se encuentra cocristalizado con un ligando, se encuentra en forma libre, la conformación en la cual ha sido cristalizada, ¿no? Entonces, toda esta información nosotros la podemos ir analizando, pues en conjunto de hacer el BLAST y de ir revisando la base de datos PDB. Y bueno, también nos dice información sobre algunas regiones que van a estar en forma de beta, en forma de ACE, regiones, análisis de estructura secundaria, ¿no? En qué bases de datos puede estar la estructura tridimensional. Ujú. Y pues la familia, qué regiones son de la familia. Ujú. Y pues nos va a mostrar información. Y hasta lo último también viene la secuencia, ¿no? Puede ser en formato FASTA o aquí, ¿no? Entonces, nosotros aquí también aparece la secuencia, ¿sí? Hasta el final. Sin embargo, se dan cuenta, tiene otras cosas estructurales que nos van a ayudar a analizar nuestra secuencia, ¿no? Entonces, no solamente es pues, encontrar la secuencia primaria, ¿no? Y bueno, hasta aquí voy a dejar este video. Vimos la base de datos NCBI y la base de datos UniProt. Vamos a ver otras bases de datos, como la base de datos PDB, una base de datos que nos va a ayudar a, eh, que es un compendio de bases de datos de proteínas con funciones muy interesantes de proteómica, de genómica, de encontrar regiones conservadas, también lo vamos a ver, algunas bases de datos especializadas. En este caso vamos a ver 3 bases de datos especializadas, una base de datos de influenza, de SARS-CoV-2 y una de cáncer, ¿no? Entonces, las bases de datos especializadas también son importantes, dependiendo, bueno, del interés, ¿no? De la investigación que nosotros queramos hacer, pero hay bases de datos especializadas que nos ayudan a obtener nuestras secuencias y hay otro tipo de análisis que son de interés particular para ese organismo o para esa enfermedad, ¿no? Entonces, eh, recuerden siempre que las bases de datos y cuando nosotros vamos a hacer docking, es muy importante analizar nuestra proteína y la estructura tridimensional. Y eso puede llevar mucho tiempo, pero no se esperen porque así evitamos los errores de docking y dinámica molecular. Un docking, bueno, igual pudo haber sido que vamos a repetir pues el docking 2 semanas, 3 semanas, dependiendo de la cantidad de fármacos que nosotros vamos a analizar, o un día si nada más estamos utilizando una molécula, ¿no? Sin embargo, una dinámica molecular puede durar semanas, meses y pues y a veces los recursos de dinámica molecular son limitados y pues estaríamos perdiendo tiempo si eh, no, no analizamos, perdón, la proteína como tal.